Mi hermana me abofeteó delante de 200 personas en su boda porque no le quise dar mi ático. Resulta que un juez estaba mirando. En la lujosa boda de mi hermana, mis padres insistieron en que cediera mi ático para su nueva familia. Los hijos egoístas no merecen el éxito, exclamó mamá. Papá añadió. Los hijos de tu hermana necesitan hogares de verdad. Mi hermana se burló. Por fin consigo lo que siempre he merecido. Cuando me negué, me golpeó fuertemente delante de 200 personas. Todos empezaron a reír. No lloré. Elegí la venganza que los silenciaría para siempre. La copa de champán temblaba en mi mano mientras veía a mi hermana Sabrina deslizarse por el suelo de mármol del gran salón de baile del Ritz-Carlton, con su vestido Verawang hecho a medida ondeando tras ella como seda líquida. 200 personas habían venido a ver su boda de cuento de hadas con Derek, un brillante banquero de inversiones que conoció solo 8 meses antes. No pude evitar notar la ironía de que se casara por dinero mientras me quería a mí. Soy Vivian, de 32 años, y me he esforzado mucho para llegar a donde estoy ahora. Mientras Sabrina estaba ocupada jugando a las casitas con varios amantes a sus 20 años, yo pasaba noches en vela en la Facultad de Derecho y trabajaba 70 horas semanales en una de las mejores firmas de Manhattan. Hace 5 años, asumí el mayor riesgo de mi vida al fundar mi propia firma, especializada en litigios comerciales. Valió la pena con creces. El año pasado cerré un acuerdo que me permitió adquirir un ático con vistas a Central Park, que ahora todos decían que les pertenecía. Vivian, querida, estás absolutamente radiante. Mi madre, Diane, se acercó con su típica sonrisa falsa, que reservaba para cuando quería algo. Su cabello plateado estaba impecablemente peinado y llevaba un vestido azul marino que probablemente costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente. Tenemos que tener una pequeña charla familiar. Se me hizo un nudo en el estómago. Las conversaciones familiares en la casa de los Morrison nunca eran buenas noticias. Mamá, es el día de la boda de Sabrina, ¿no puede esperar lo que sea esto? En realidad, no. Mi padre, Robert, apareció a su lado, con expresión severa. A sus 58 años, papá todavía imponía respeto con su smoking ajustado, pero sus ojos mostraban la inconfundible decepción que me había perseguido desde la infancia. Hemos estado hablando de tu situación de vivienda. ¿Mi situación de vivienda? Me senté con mi champán y me di cuenta de que necesitaba las 2 manos libres. ¿Qué pasa con mi situación de vivienda? Bueno, cariño, la voz de mamá adoptó ese tono asquerosamente dulce. Ya sabes que Sabrina y Derek van a formar una familia. Van a necesitar más espacio que ese diminuto apartamento que Derek ha estado alquilando. Parpadeé. Ni siquiera están embarazados todavía, mamá. Pero lo estarán pronto. La voz de Sabrina resonó en el pequeño círculo mientras se unía a nosotros, con el brazo de su nuevo esposo alrededor de la cintura. A sus 28 años, era ciertamente atractiva, con cabello castaño rojizo y ojos verdes. Pero su expresión era calculadora, y me ponía la piel de gallina. Planeamos empezar a intentarlo de inmediato. Felicidades, murmuré con cautela. Estoy segura de que encontrarán un lugar encantador para criar a su familia. Ya lo hemos encontrado, respondió Sabrina, con una sonrisa radiante. Queremos tu ático. La palabra me golpeó como un puñetazo. Disculpa, ahora Vivian, antes de que te pongas a la defensiva, intervino papá, con ese tono condescendiente que usaba cuando creía que estaba siendo razonable. Piensa en esto lógicamente. Eres una mujer soltera, no necesitas todo ese espacio. Sabrina y Derek, por otro lado, están formando una familia. Necesitan espacio para los niños, para su futuro. ¿Queréis que renuncie a mi casa? No podía creer lo que estaba oyendo. ¿La casa por la que trabajé durante años para poder pagar? No renunciar, corrigió mamá apresuradamente. Intercambiar. Podrías quedarte con el apartamento de Derek, es perfectamente adecuado para una persona. ¿Un estudio de 55 metros cuadrados en Queens? Pregunté sin rodeos. ¿Queréis que cambie mi ático de 3 habitaciones en el Upper West Side por un estudio en Queens? Vivian, no seas tan dramática, instó Sabrina. No es como si usaras todo ese espacio. ¿Para qué necesitas 3 habitaciones? Ni siquiera tienes novio. El comentario dolió, tal como ella pretendía. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, nuevas historias reales todos los días. Sabrina siempre había sido la hija ideal, la que no podía hacer nada malo a los ojos de nuestros padres. La alababan por dejar la universidad para encontrarse a sí misma. Se referían a sus cambios de carrera y de pareja como explorar sus opciones. Cuando me gradué con honores en la Facultad de Derecho, les preocupaba que hubiera trabajado demasiado. Necesito esas habitaciones porque es mi casa, respondí, alzando ligeramente la voz.
Me la gané, la pagué y no voy a renunciar a ella. Vivian Elizabeth Morrison. La voz de mamá se volvió áspera. Eso es increíblemente egoísta. La familia es lo primero. Siempre. Familia, 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 reí con crueldad. ¿Alguno de vosotros me ha tratado alguna vez como a una familia? Cuando necesité ayuda para prepararme para el examen de la abogacía, dijisteis que estaba siendo antisocial. Cuando monté mi propio negocio y tuve dificultades, me acusasteis de ser descuidada. Cuando finalmente tuve éxito, fingisteis que fue un accidente. Eso no es cierto, dijo papá. Sin embargo, su voz carecía de convicción. ¿No es así? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de vosotros se interesó por mi vida, mi carrera y mi felicidad? Pero en cuanto tengo algo que deseáis, vuelvo a ser de la familia. Sabrina se adelantó, con el rostro rojo de ira. ¿Sabes cuál es tu problema, Vivian? Siempre has estado celosa de mí. No soportas que me case, que vaya a tener la familia que tú nunca tendrás. No estoy celosa de ti, Sabrina, estoy decepcionada contigo. ¿Decepcionada? Rió con dureza. ¿Estás decepcionada de mí? Yo soy la que se casa y la que les dará nietos a mamá y papá. ¿Qué has hecho tú además de ganar dinero? He construido una vida, dije suavemente. He trabajado duro por todo lo que tengo. Nunca os he pedido nada. Bueno, ahora te pedimos algo, dijo papá con firmeza. Tu hermana necesita ese ático más que tú. Es hora de que hagas algo por tu familia, en lugar de solo por ti misma. Robert tiene razón, dijo mamá, alzando la voz. Los hijos egoístas no merecen el éxito. Te lo han dado todo hecho, y ahora ni siquiera ayudas a tu propia hermana. La acusación era tan absurda que casi me río. Dado hecho. Trabajé en 3 empleos para pagar la facultad de Derecho, viví de fideos instantáneos durante 2 años mientras construía mi práctica, nunca os he pedido ni un centavo. Los hijos de tu hermana necesitan hogares de verdad, dijo papá en voz alta por todo el salón de baile, haciendo que varios invitados cercanos se giraran y miraran. No un apartamento pequeño, se merecen algo mejor. Ni siquiera han sido concebidos todavía, protesté, pero sabía que estaba perdiendo esta batalla. Mi familia siempre fue brillante a la hora de hacerme sentir mal por mis logros. Sabrina se acercó, con la voz baja y desagradable. ¿Sabes qué, Vivian? Estoy harta de fingir que me importan tus sentimientos. Siempre he sabido que era la mejor hija. Soy más guapa, soy más agradable. Soy la que hace que mamá y papá estén orgullosos. Y ahora por fin voy a conseguir lo que siempre he merecido. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras, como un desafío. A nuestro alrededor, los invitados a la boda comenzaron a reunirse, percibiendo el drama. Algunos ya nos miraban abiertamente, sus conversaciones se apagaban mientras se concentraban en nuestra discusión familiar. ¿Qué es lo que siempre has merecido? Dije en voz baja. ¿Y qué es eso exactamente, Sabrina? Todo, respondió simplemente, el ático, el respeto, la vida que has estado acaparando para ti misma. Me lo merezco todo, y por fin lo voy a conseguir. Por encima de mi cadáver. La bofetada llegó tan rápido que no la vi venir. Los dedos de Sabrina me golpearon la mejilla con un chasquido penetrante que resonó por todo el salón de baile. Por un breve instante, el sonido pareció detenerse. 200 invitados se quedaron en silencio. Sus conversaciones se interrumpieron a media frase mientras se giraban para ver el espectáculo que se desarrollaba ante ellos. Luego comenzaron las risas. Comenzó con algunas risitas dispersas de las amigas de Sabrina, que siempre me habían menospreciado por ser demasiado seria y estar demasiado centrada en el trabajo. Pero se extendió como la pólvora entre el público. Invitados que no me conocían se reían, señalaban y murmuraban a escondidas. ¿Has visto eso? De verdad le ha dado una bofetada. Ya era hora de que alguien pusiera a Vivian en su lugar. Siempre supe que era una estirada. Me ardía la mejilla, pero no lloré. No les ofrecería esa satisfacción. En su lugar, me quedé allí de pie, sintiendo la presión de 200 miradas sobre mí, escuchando sus risas, sus comentarios susurrados y sus juicios. Sabrina sonrió triunfante. Tal vez ahora empieces a comportarte como una verdadera hermana. Mamá y papá estaban detrás de ella, sin disculparse por las acciones de su hija ni protegerme. Simplemente observaban, esperando a ver si finalmente cedía a sus exigencias. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. Esto no se trataba solo del ático. Se trataba de que me mantuvieran en mi lugar, de que me recordaran que no importaba lo exitosa que fuera, o lo duro que trabajara, siempre sería la decepción, la que no contaba. Pero habían cometido un error crucial.
Me habían humillado delante de 200 testigos, incluyendo algunas figuras prominentes de los círculos legales y comerciales de Nueva York. Gente que me conocía, me respetaba y era testigo de lo que era capaz de hacer. Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono, con las manos sorprendentemente quietas a pesar de la ira que recorría mis venas. Sin hablar, empecé a escribir. Vivian, ¿qué estás haciendo?, preguntó mamá con inquietud. La ignoré y seguí escribiendo. La gente a nuestro alrededor empezó a reír menos al darse cuenta de que no me comportaba como esperaban. No estaba llorando ni huyendo humillada. Estaba haciendo algo más, completamente. Vivian, guarda eso, dijo papá. Estás haciendo el ridículo. No, dije en voz baja, sin dejar de escribir. No soy yo la que debería estar avergonzada. Sabrina intentó agarrar mi teléfono, pero me aparté y pulsé enviar justo cuando sus dedos rozaban la pantalla. ¿Qué has hecho?, siseó. La miré a ella, a mis padres y a la multitud de invitados que aún nos observaban con evidente interés. Elegí la venganza que os silenciará para siempre. Sus expresiones confusas eran casi cómicas. Claramente esperaban que cediera a sus exigencias o que rompiera a llorar. No esperaban que me defendiera. Mi teléfono vibró con una respuesta, seguida de otra, y luego varias más en rápida sucesión. Vivian, ¿qué has enviado? La voz de mamá se volvió estridente, presa del pánico. Les dediqué la primera sonrisa genuina que había sentido en toda la noche. Envié un mensaje a mi grupo de chat. Ya sabes, el que tiene a todos mis amigos abogados, los periodistas con los que he trabajado, los contactos comerciales que he hecho a lo largo de los años, la gente que realmente importa en esta ciudad. El rostro de Sabrina se puso blanco. ¿Qué tipo de mensaje? Solo una pequeña actualización sobre los acontecimientos de esta noche. Cómo mi familia me exigió que cediera mi ático a mi hermana y su nuevo marido. Cómo mi madre gritó que los hijos egoístas no merecen el éxito. Cómo mi padre dijo que los hipotéticos hijos de mi hermana necesitaban hogares de verdad más que yo. Cómo mi hermana me abofeteó delante de 200 personas porque no quise entregar el trabajo de mi vida. El salón de baile se había quedado completamente en silencio. Incluso el cuarteto de cuerda había dejado de tocar. También mencioné cómo todos se rieron cuando fui agredida, dije, con mi voz claramente audible por encima del silencio. Lo divertido que les pareció que una mujer exitosa fuera puesta en su lugar por su familia. Vivian, tienes que borrar eso ahora mismo, advirtió papá, con la voz peligrosamente baja. Me encogí de hombros. ¿Borrar qué? La verdad, demasiado tarde de todos modos. Ya se ha compartido. Ya sabes cómo funcionan las redes sociales, papá. Una vez que algo está ahí fuera para siempre. Mi teléfono ahora vibraba continuamente con mensajes de simpatía, furia en mi nombre y peticiones de información adicional. La historia se estaba extendiendo más rápido de lo que esperaba. Vengativa, gritó Sabrina, con la voz ligeramente temblorosa. No, Sabrina, simplemente he terminado de ser tu felpudo. Derek, que había permanecido mudo durante la discusión, finalmente habló. Vivian, tal vez podamos llegar a un acuerdo. No queríamos que las cosas llegaran a este punto. Lo miré con lástima. Te casaste con la familia equivocada, Derek. No tienes ni idea de en lo que te has metido. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con un tono que delataba una genuina confusión. Quiero decir que tu nueva esposa y tus suegros acaban de hacer algunos enemigos muy poderosos. ¿Sabes quién es la jueza Margaret Chen? Estaba aquí esta noche, lo vio todo. Ya me ha enviado un mensaje de texto, expresando su disgusto por el comportamiento de tu esposa. El rostro de Sabrina pasó de blanco a verde. La jueza Chen era una de las juezas más reconocidas de Nueva York, conocida por no tolerar las conductas arrogantes. ¿Y David Rodríguez del Times? Me ha estado siguiendo toda la noche, intentando conseguir una entrevista sobre mi último caso. Vio todo el asunto. Me pregunta si quiero comentar cómo las familias tratan a las mujeres exitosas. Vivian, por favor, instó mamá. Vas a arruinar la boda de Sabrina. Sabrina arruinó su propia boda cuando decidió agredirme delante de 200 personas. Fue solo una bofetada, insistió Sabrina. Estás siendo dramática. Fue una agresión, Sabrina. Y fue presenciada por 200 personas, incluyendo varios abogados, una jueza y, aparentemente, un reportero. ¿Quieres saber lo que merezco? Merezco no ser atacada físicamente por mi propia familia. Mi teléfono sonó, miré la pantalla y sonreí. Oh, esto es interesante. Es Amanda Walsh de Walsh y Associates. Ya sabes, el bufete de abogados que se encarga de casos de gestión de reputación de alto perfil, está ofreciendo sus servicios pro bono. El rostro de Sabrina se quedó sin sangre. En la sociedad neoyorquina, la gestión de la reputación era sinónimo de control de controversias.
Y si Amanda Walsh llamaba, significaba que la historia ya había ido más allá de mi pequeño círculo. Vivian, por favor, dijo Sabrina, con la voz apenas por encima de un susurro. Lo siento, no quise golpearte. Estaba alterada. Lo sientes, solté una risita, pero no era graciosa. Lo sientes porque hay consecuencias por tus acciones. Lo sientes porque no puedes simplemente quitarme lo que quieras sin que te replique. Pero no lo sientes por lo que hiciste. Lo siento, insistió. Me disculparé públicamente. Les diré a todos que fue un error. Demasiado tarde para eso. El daño está hecho. Y lo estaba. Podía verlo en los rostros de la gente que nos rodeaba. Las risas habían cesado por completo, reemplazadas por susurros incómodos y miradas acusadoras. La gente que antes había considerado divertida mi humillación ahora miraba a Sabrina con disgusto. Las publicaciones en las redes sociales ya se habían vuelto virales, y en los círculos adinerados de Nueva York, la reputación lo era todo. ¿Qué quieres?, dijo papá con calma, con la derrota evidente en su voz. Quiero que me dejéis en paz, dije claramente. Todos vosotros, quiero que dejéis de tratarme como un cajero automático. Dejad de esperar que sacrifique mi felicidad por la conveniencia de Sabrina. Y dejad de fingir que la familia significa algo para vosotros más allá de lo que podéis obtener de mí. Vivian, seguimos siendo familia, murmuró mamá en voz baja. No, no lo somos. La familia no te exige que renuncies a tu casa. La familia no te grita en público. La familia no te agrede en una boda. La familia se apoya mutuamente, celebra los éxitos de los demás y se trata con respeto. Vosotros nunca habéis hecho nada de eso por mí. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, era un SMS de mi asistente. Vivian, TMZ está llamando. Quieren saber si eres la abogada que fue agredida en la boda del Ritz-Carlton. ¿Qué les digo? Sostuve el teléfono para que todos pudieran leer el mensaje. TMZ está llamando. Esto está a punto de convertirse en una historia muy pública. Sabrina empezó a llorar. Su maquillaje impecable se corría por sus mejillas. Vivian, por favor, es el día de mi boda. No la arruines. No estoy arruinando nada, Sabrina. Simplemente me niego a ser tu víctima por más tiempo. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Derek, desesperado. ¿Cómo arreglamos esto? Lo miré a él, luego a mis padres, y por último a mi hermana, que sollozaba con su vestido de novia. No podéis arreglar esto, Derek. Esto es lo que son. Esto es lo que hacen. Toman y toman y toman hasta que no queda nada. Y cuando finalmente dices que no, te atacan por ello. El salón de baile empezaba a vaciarse ahora. Los invitados ponían excusas y se escabulían de lo que era obviamente un desastre familiar. La hermosa boda de Sabrina se estaba desmoronando, y todos querían aislarse del caos. El ático es mío, dije suavemente. Me lo gané, lo pagué y me lo quedo. Si quieres vivir en un lugar agradable, Sabrina, consigue un trabajo. Trabaja por ello como hice yo. No puedo creer que estés haciendo esto, murmuró. No puedo creer que me haya tardado tanto. Cuando me giré para irme, papá me agarró del brazo. Vivian, espera, podemos solucionarlo, terapia familiar, mediación, lo que quieras. Miré su mano sobre mi brazo, luego su rostro. Suéltame, papá. Me soltó rápidamente, evidentemente consciente de las consecuencias de retenerme físicamente a la luz de lo que acababa de ocurrir. No hay nada que solucionar, les informé. Hicisteis vuestra elección esta noche. Elegisteis a Sabrina por encima de mí, como siempre habéis hecho. Elegisteis su comodidad por encima de mi trabajo duro, elegisteis sus exigencias por encima de mis límites, y cuando dije que no, elegisteis ver cómo me agredía en lugar de defenderme. No sabíamos que iba a pegarte, insistió mamá. Pero no la detuvisteis, no os disculpasteis, ni siquiera comprobasteis si estaba bien. Simplemente os quedasteis ahí y dejasteis que ocurriera. Empecé a dirigirme a la salida, con mis tacones repiqueteando sobre el suelo de mármol. Detrás de mí, podía oír el llanto de Sabrina, los murmullos frenéticos de mamá y los gruñidos de papá. Pero no miré atrás. En la puerta, me volví una vez más. El que una vez fue un gran salón de baile ahora parecía el escenario de una calamidad. Los invitados a la boda estaban divididos en pequeños grupos, susurrando y señalando. La novia lloraba con el maquillaje corrido. El novio parecía aturdido, y mis padres intentaban contener el daño que ya se estaba saliendo de control. ¿Saben qué es lo gracioso?, dije, con la voz resonando en la sala prácticamente vacía. Les habría ayudado si me lo hubieran pedido amablemente, si hubieran venido a mí con respeto, si me hubieran tratado como a una familia en lugar de como a una cuenta bancaria, les habría ayudado a encontrar un buen lugar para vivir. Incluso podría haber ayudado con el pago inicial. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pero no pidieron ayuda. Exigieron mi casa. Me gritaron,
Me insultaron y luego me atacaron físicamente cuando dije que no. Así que ahora, no reciben nada. Salí del Ritz-Carlton con la cabeza bien alta, dejando atrás la devastación de la boda de mi hermana y la reputación de mi familia. El viaje en ascensor hacia abajo pareció interminable. Mientras las puertas se cerraban tras de mí, aún podía oír el alboroto en el salón de baile, voces apagadas, llantos y sillas raspando contra el mármol mientras los invitados restantes se apresuraban a salir. Mi teléfono no había dejado de vibrar desde que escribí ese mensaje, y con cada notificación, sentía una combinación de alivio y temor. El vestíbulo estaba afortunadamente tranquilo. El gerente de la noche, un distinguido caballero de unos 50 años, se me acercó con preocupación en su rostro. Señora Morrison, ¿está todo bien? Oímos que había algo de conmoción arriba. Me detuve, pensando que incluso los empleados del hotel sabían del incidente. Estoy bien, gracias. Solo drama familiar, asintió amablemente, pero pude ver el interés en sus ojos. Para mañana, esta historia habría viajado a través de la red de chismes del personal del hotel y de otros lugares de lujo de la ciudad. En los círculos aristocráticos de Nueva York, los escándalos se extendían como la pólvora. Afuera, el aire fresco de octubre me golpeó la cara como una bofetada, extraño dado que ya me habían abofeteado una vez esta noche. Permanecí en la acera un rato, viendo el flujo del tráfico a lo largo de Central Park South e intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Una parte de mí no podía creer que lo hubiera hecho. La otra parte de mí se preguntaba por qué había tardado tanto. Sonó mi teléfono. Riley, mi mejor amiga, era una fiscal que conocí durante mi primer año en la firma. Vivian, ¿qué demonios está pasando? Acabo de ver tu mensaje de grupo, y ahora hay fotos por todo Instagram. ¿De verdad te pegó Sabrina? Lo hizo. Empecé a caminar hacia el metro, necesitando moverme y hacer algo con la adrenalina que aún corría por mis venas. ¿Estás bien? ¿Quieres que vaya? Estoy bien, Jess. De hecho, estoy mejor que bien. Creo que por fin soy libre. ¿Libre? Libre de fingir que son realmente mi familia. Libre de sentirme culpable por mi éxito. Libre de andar con pies de plomo cada vez que estoy cerca de ellos. Hubo una pausa al otro lado. Vivian, sabes que esto se va a poner feo, ¿verdad? Como realmente feo, lo sé, pero estoy cansada de ser la que siempre tiene que limpiar sus desastres. Que se las arreglen solos por una vez. ¿Y tus padres? Van a estar devastados. Me detuve en seco. Yes, se quedaron ahí parados y vieron cómo su hija me agredía en público. Me exigieron que renunciara a mi casa por su niña mimada. Me llamaron egoísta por querer conservar lo que me he ganado trabajando. ¿Cuándo se supone que debo empezar a preocuparme por sus sentimientos? Tienes razón, respondió suavemente. Lo siento, es que, sé cuánto significa la familia para ti. La familia lo significa todo para mí. Pero ellos dejaron de ser mi familia hace mucho tiempo. Yo estaba demasiado ciega para verlo. Después de colgar con Riley, decidí caminar a casa en lugar de tomar el metro. Necesitaba tiempo para reflexionar, para procesar lo que acababa de ocurrir y lo que probablemente ocurriría después. El paseo de 40 manzanas desde Midtown hasta mi apartamento en el Upper West Side me daría ese tiempo. Mientras caminaba, mi teléfono seguía vibrando con mensajes. Algunos eran de compañeros de trabajo que habían asistido a la boda y expresaban su conmoción y apoyo. Otros eran de amigos que habían visto el mensaje circular por las redes sociales. Unos pocos eran de periodistas que de alguna manera habían conseguido mi número de teléfono y querían declaraciones sobre el incidente. El mensaje más sorprendente lo envió Patricia Winters, la socia principal de mi antiguo bufete. Nos habíamos separado en buenos términos cuando me fui para abrir mi propia práctica, pero rara vez hablábamos. Vivian, me acabo de enterar de esto esta noche. Quiero que sepas que tienes todo mi apoyo. Lo que te ha pasado es terrible, y te aplaudo por defenderte. Por favor, llama si tienes alguna pregunta. Al leer su mensaje sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas por primera vez en toda la noche. No lágrimas de angustia o dolor, sino lágrimas de agradecimiento. Aquí había alguien que apenas conocía a mi familia y no tenía ninguna obligación de ayudarme, pero lo ofreció porque era lo correcto. Me hizo darme cuenta de lo equivocada que había estado mi familia conmigo. Me pintaban como una persona egoísta a la que solo le importaba el dinero y el éxito. Sin embargo, los mensajes que inundaban mi teléfono pintaban una historia diferente. Venían de gente que conocía a la verdadera yo, la persona que asesoraba a los asociados más jóvenes, hacía trabajo pro bono para las víctimas de violencia doméstica y era voluntaria en clínicas de asistencia jurídica a pesar de trabajar 80 horas semanales. Para cuando llegué a mi edificio, tenía más de 200 mensajes y llamadas perdidas. Mi portero, Luis, me miró con alarma cuando entré en el vestíbulo. Señorita Vivian,
¿Está bien? Parece que ha tenido una noche difícil. Luis llevaba 15 años trabajando en mi edificio. Me había visto pasar por el estrés de la Facultad de Derecho, las rupturas sentimentales, los cambios de empleo y muchas noches de trabajo hasta tarde. Me conocía mejor que mi familia. He tenido mejores noches, Luis, pero creo que las cosas van a mejorar a partir de ahora. Él sonrió. Me alegra oír eso. Se merece toda la felicidad del mundo. En el ascensor, finalmente me permití mirarme detenidamente en el reflejo de las paredes espejadas. Mi mejilla seguía roja por el golpe de Sabrina. Mi pelo estaba un poco despeinado y mi maquillaje corrido, pero mis ojos estaban brillantes y enfocados. Parecía alguien que había pasado por una batalla y había salido victoriosa. Al entrar en mi apartamento, parecía un refugio. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, con las luces brillando como estrellas. Este era mi espacio, mi logro, mi casa, y nadie me la iba a quitar. Me serví una copa de vino y me senté en el sofá, permitiéndome finalmente revisar las publicaciones en las redes sociales relacionadas con el incidente. Alguien había filmado a Sabrina abofeteándome, tal vez pensando que era gracioso en ese momento, y lo había subido a Instagram. El vídeo ya había sido publicado cientos de veces, y los comentarios iban desde la indignación hasta el apoyo. Esto es repugnante. ¿Quién golpea a alguien en una boda? Esa abogada es mi heroína por negarse a ceder. La hermana es una auténtica consentida. Ya sea en familia o no, una agresión es una agresión. No puedo creer que todos se estuvieran riendo. ¿Qué le pasa a la gente? Pero no eran solo usuarios aleatorios de Internet los que comentaban. Reconocí nombres de la comunidad jurídica de Nueva York, pesos pesados de los negocios e incluso algunas celebridades que supuestamente habían visto el vídeo. La historia estaba cobrando vida propia, llegando mucho más allá de la boda de Sabrina. Desencadenó conversaciones más amplias sobre el éxito, el género, las expectativas familiares y la defensa de uno mismo. La cuenta de Instagram de Sabrina, que había estado llena de fotos de la boda y júbilos solo unas horas antes, ahora estaba inundada de comentarios furiosos. La gente la llamaba consentida, abusiva y malcriada. Su hashtag de boda, #Sabrina y Derek para siempre, se utilizaba irónicamente para difundir el vídeo de ella golpeándome. Casi sentí lástima por ella. Casi. Entonces recordé su expresión triunfante cuando me abofeteó, la forma en que se burló de finalmente conseguir lo que se merecía, y mi compasión se esfumó. Llegó mi cena, y mientras comía el pad thai, empecé a recibir llamadas de fuentes inesperadas. Mi compañera de cuarto de la universidad, con la que no había hablado en años, me llamó para expresar su apoyo. Una prima por parte de mi padre, que siempre había sido la oveja negra de la familia, me contactó para hablar de sus propias experiencias con el maltrato por parte de familiares. Incluso mi orientadora del instituto, que obviamente había visto el artículo en Facebook, llamó para expresar su orgullo por lo lejos que había llegado. Pero la llamada más significativa vino de Margaret Chen, la jueza que había asistido a la boda. Vivian, espero que no te importe que te llame. Conseguí tu número del directorio del juzgado. Quería disculparme personalmente por lo que presencié esta noche. Jueza Chen, no tiene que disculparse. Usted no hizo nada malo. Debería haber intervenido. Debería haber dicho algo cuando vi lo que estaba pasando. En su lugar, me quedé ahí parada como todos los demás. Usted era una invitada a una boda, no una árbitra en una pelea familiar. Tal vez, pero he estado pensando en ello toda la noche, y sigo volviendo a algo. Eso no fue solo un drama familiar, Vivian, eso fue un patrón de abuso, abuso emocional, abuso financiero y luego abuso físico. Lo he visto demasiadas veces en mi sala. Sus comentarios me golpearon como un puñetazo. Había estado tan concentrada en la bofetada y en las exigencias de mi ático que no había pensado mucho en el panorama general. Pero tenía razón, esto era más que una simple noche horrible. Era la culminación de años en los que mi familia me había tratado como un cajero automático personal, ignorando mis logros y haciéndome sentir mal por mi éxito. Nunca lo había pensado de esa manera, dije. El abuso no siempre es obvio, especialmente cuando viene de la familia. Estamos condicionados a aceptar de los familiares comportamientos que nunca toleraríamos de extraños. Pero lo que vi esta noche, las exigencias financieras, la humillación pública, la violencia física, es un caso de libro de texto de abuso familiar. Después de colgar con la jueza Chen, me senté en mi apartamento durante mucho tiempo, reflexionando sobre sus palabras. ¿Había sido realmente abusada por mi familia? Parecía una palabra demasiado fuerte. Nunca me habían pegado hasta esta noche. Nunca me habían intimidado ni habían intentado controlar mi vida diaria. Pero habían atacado constantemente mis logros,
Me habían hecho sentir culpable por mi éxito y me habían pedido que sacrificara mi felicidad por la comodidad de Sabrina. Me trataban como una cuenta bancaria, no como a una hija y hermana. Cuando finalmente dije que no, me ridiculizaron públicamente y me agredieron físicamente. Tal vez la jueza Chen tenía razón. Quizás esto era abuso, pero de una forma que no había reconocido. La comprensión fue a la vez empoderadora y dolorosa. Fue liberador porque validó que había tomado la decisión correcta al romper la relación. Desgarrador porque significaba admitir que mi familia nunca me había amado de verdad. Solo amaban lo que podía ofrecerles. A medida que avanzaba la noche, me sentí agradecida por la bofetada de Sabrina. Había sido la llamada de atención que necesitaba, la gota que colmó el vaso que me dio la fuerza para dejar de permitir sus comportamientos. Sin ella, podría haber seguido siendo su felpudo durante años. A las 2 de la madrugada, estaba agotada, pero sorprendentemente tranquila. Había desactivado las notificaciones de mi teléfono para detener el zumbido constante y me estaba preparando para ir a la cama cuando oí el interfono del edificio. Miré el monitor de la cámara y vi a Sabrina de pie afuera, todavía con su vestido de novia, el rímel corrido por las mejillas. Miró a la cámara y dijo, «Por favor». Dudé por un segundo. Parecía destrozada y desesperada. A pesar de todo, la hermana con la que había crecido estaba fuera de mi edificio, pidiendo ayuda con su vestido de novia arruinado. Entonces recordé su expresión triunfante después de haberme golpeado. Recordé que dijo que se merecía todo por lo que yo había trabajado. Recordé a 200 personas riéndose mientras yo estaba allí de pie, avergonzada y sola. Apagué el monitor y me fui a la cama. La historia apareció en la página 6 a la mañana siguiente. Abogada agredida por su hermana en una boda en el Ritz, decía el titular, acompañado de una foto de Sabrina abofeteándome. La historia detallaba todo el asunto, desde las exigencias de mi familia para que les diera mi ático hasta la agresión delante de 200 personas. A la hora del almuerzo, era tendencia en las redes sociales. Los hashtags #agresión boda Ritz y #familia Morrison desgracia se volvieron virales, con miles de personas compartiendo sus propias historias de familiares con derecho y apoyando mi decisión de defenderme. Esa tarde, la nueva suegra de Sabrina llamó para cancelar su invitación a la cena familiar de Navidad. El bufete de abogados de Derek inició una investigación interna después de que muchos clientes expresaran su preocupación por su implicación en el incidente. La membresía de mamá y papá en el club de campo fue discretamente suspendida a la espera de revisión. La venganza que elegí no fue ni violenta ni criminal. Fue simplemente la verdad, amplificada por el poder de las redes sociales y las relaciones que había cultivado durante años. A veces, el arma más devastadora es simplemente mostrar a los demás quién es realmente alguien. Sabrina me llamó una semana después, llorando y suplicándome que les ayudara a controlar el daño. La despidieron de su trabajo en una agencia de relaciones públicas de lujo cuando los clientes empezaron a cancelar sus contratos. Derek estaba a punto de ser sometido a una evaluación de ética profesional. Su luna de miel se vio truncada cuando los fotógrafos empezaron a seguirlos. Vivian, por favor, sollozó por teléfono. Lo siento mucho. Nunca quise que esto pasara. Querías humillarme, respondí suavemente. Querías obligarme a renunciar a mi casa. Querías ponerme en mi lugar delante de 200 personas. Lo único que no querías era enfrentarte a las consecuencias. Haré lo que sea. Me disculparé públicamente. Les diré a todos que me equivoqué. Yo, Sabrina, estaba sentada en mi ático, admirando la vista de Central Park por la que tanto había luchado. No puedes disculparte para salir de esto. No puedes retractarte de lo que hiciste, y no puedes obligarme a perdonarte solo porque finalmente estás enfrentando las consecuencias. Pero somos familia, murmuró. La familia no se agrede mutuamente, Sabrina. La familia no exige sacrificios que no está dispuesta a hacer ella misma. La familia no se ríe cuando uno de los suyos es humillado. Lo sé, la cagué, pero por favor ayúdame a arreglar esto. Esto es algo con lo que tienes que vivir. Ella colgó llorando y nunca volví a saber nada de ella. 6 meses después, Sabrina y Derek se divorciaron. El estrés del incidente, junto con la presión financiera de haber perdido ambos sus trabajos, había acabado con su matrimonio antes de que empezara. Sabrina volvió a vivir con nuestros padres, que estaban pasando por su propio exilio social. El negocio de mi padre pasaba apuros, ya que los clientes se distanciaban de la familia, que se había asociado con el privilegio y el egoísmo. Mientras tanto, mi bufete prosperaba. La atención, aunque al principio me inquietaba, acabó jugando a mi favor. Me hice conocida como la abogada que se negaba a dejarse intimidar y defendía sus principios, aunque eso significara quedarse sola.
Nuevos clientes me contactaban precisamente porque habían oído hablar de mi negativa a ceder. Nunca recuperé a mi familia. Pero entonces me di cuenta de que, en realidad, nunca la había tenido. Tenía un grupo de personas que me consideraban un recurso que podían utilizar en lugar de una persona a la que apreciar. Naturalmente, conservé la propiedad del ático. Con el tiempo, convertí una de las habitaciones adicionales en una oficina, y la otra en una habitación de invitados para mis amigos más cercanos. El espacio que Sabrina había dicho que no necesitaba lo llenaron las relaciones que establecí con personas que me respetaban por quien era, en lugar de por lo que podía ofrecerles. A veces me pregunto si podría haber manejado las cosas de otra manera, si había alguna forma de mantener mis límites sin herir a mi familia. Pero entonces recuerdo el sonido de esa bofetada resonando en todo el salón de baile, las risas de 200 personas y la expresión triunfante de Sabrina cuando pensó que había ganado. Elegí la venganza que los silenciaría para siempre y funcionó. Nunca más me pidieron nada, aunque fue inesperado, el silencio era justo lo que esperaba. Al final, me di cuenta de que a veces la mejor venganza no es vengarse de alguien. A veces es simplemente negarse a dejar que se salgan con la suya. A veces es levantarse y decir, no. No puedes seguir tratándome así. Y a veces eso es suficiente para cambiarlo todo.